Gracia y paz en el nombre de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, en el poder de su Espíritu Santo, a los hijos de Dios en todas las naciones, aquellos que han puesto su fe únicamente en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como medio suficiente para el perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas. Damos gracias al Señor que por su voluntad y guía utilizamos este espacio en donde exponemos la sana doctrina y señalamos la falsa. Nuevamente con ustedes, su servidor y maestro Nelson Villalba Sarmiento. En esta ocasión quisiera exponerles el tema acerca de el divorcio y el nuevo matrimonio en un cristiano. ¿Es lícito? En las Escrituras, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, encontramos este texto que nos da un poco de luz acerca de el tema que vamos a tratar. Dice, y el mundo se está acabando y con él todos sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entendemos que el mundo en el sentido negativo y como un sistema contrario a Dios y a su voluntad, se está acabando poco a poco, de una manera vertiginosa, este mundo y todas sus pasiones o sus deseos malos, o como otras versiones lo dicen, la concupiscencia natural o la tendencia natural a hacer el mal, se está terminando. Pero este versículo tiene esa palabra tan pequeña que nos hace entender que el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Eso nos da a indicar una promesa muy especial del Señor para todo aquel hijo de Dios que se esfuercen a hacer la voluntad de Él, permanecerá para siempre. Caso contrario, acabará junto con el mundo y con sus deseos que estarán y están pasando. La iglesia está llamada a ser luz, mostrando con sus hechos la gloria de Dios. Esto es importante que nosotros lo entendamos y no llegar al mismo fin que tuvo el pueblo de Israel, que según la palabra nos comenta que por sus malos hechos, por sus malas acciones, terminaron haciendo blasfemar a los que no conocían a Dios por culpa de ellos. Eso nos dice la escritura de una manera clara. La iglesia está llamada a esforzarse en mantener la antorcha de esta luz que brilla como luminares en este mundo, pero manteniéndose lejos de las manchas del mismo, totalmente sin mancha. Y por esa iglesia el Señor va a venir, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Nosotros como iglesia debemos resplandecer en medio de esta generación maligna y perversa que demanda señal. Esa es la luz o esa es la antorcha que debe mantener la iglesia del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice, luchamos contra un sistema mundano y debemos nosotros matar realmente nuestra carne con todo ese tipo de deseos malos que tienen. Es una lucha constante. La carne se mantiene en cada hijo de Dios y debe ser eh, eliminada por medio de la guía y el poder de su Espíritu Santo. En otro tiempo, dicen las Escrituras, nosotros también seguimos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y aclara en los deseos de nuestra carne y de la voluntad de nuestra carne. En esos deseos nosotros anduvimos en un tiempo, en los deseos de nuestra carne y también de los pensamientos que teníamos. Y fuimos también hijos de ira como los demás. Efesios 2, versículos 2 y versículo 3. La palabra nos aclara que la iglesia entonces está llamada a ser totalmente un peso contrario o llevar totalmente la contraria a los deseos de este mundo y a los deseos de nuestra carne.
Y por sobre todas las cosas, debemos esforzarnos por agradar a Dios y hacer su voluntad en todo momento. Por eso, hijos de Dios, por eso, iglesia, este tema es un llamado muy claro a mantener los principios y normas reveladas en su palabra. Nosotros tenemos que esforzarnos cada día en mantener esos principios que el Señor nos ha dado por medio de su palabra escrita. Malaquías capítulo 2, versículo 10, en la versión Dios habla hoy, tenemos un texto muy claro acerca del pensamiento de Dios en relación con este tema del divorcio. El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Eso dice este texto bíblico y es muy claro en relación con el tema que vamos a tratar. Todo ese contexto bíblico, tanto de Malaquías y también como Nehemías capítulo 13, todo ese contexto de estos dos profetas posexílicos que vivieron en el tiempo después del cautiverio, nos hacen entender realmente cómo comenzó el pueblo de Israel, guiados inclusive por su sacerdocio, a realizar acciones que estuvieron totalmente contrarias a la voluntad y santidad del carácter de Dios, totalmente alejados, y abandonaron específicamente este pacto que se realiza con la mujer, la cual uno elige para siempre. El texto bíblico nos aclara realmente que no había decisión en los corazones de dar gloria al Señor. Esto implicaba muchos juicios, tanto para el sacerdocio como también para el pueblo que era guiado por ellos. Los sacerdotes corrompieron el pacto de Leví. Había mucha deslealtad al profanar el pacto y santuario, al casarse con mujeres gentiles, mujeres que no conocían a Dios, mujeres que no les interesaba a Dios y no le agradaban a Él. Por todo esto, todo lo que se ofrecía delante de la presencia del Señor dejó de tener valor alguno. Todo tipo de ofrendas, todo tipo de, qué sé yo, sacrificios que se podían dar en ese entonces delante de Dios, dejaron de tener valor por la condición de lealtad y de total desobediencia a la voluntad del Señor, por haber dejado totalmente la fidelidad a la mujer de tu pacto. El profeta Jeremías hacía un llamado clarito, muy claro, de no divorciarse, perdón, el profeta Malaquías, de no divorciarse, guardando así el espíritu, porque Jehová, Dios de Israel, aborrece el repudio o el divorcio. Eso nos podemos nosotros encontrar con todo este texto de estos dos profetas posexílicos, tanto de Nehemías y Malaquías, aproximadamente en el año 450 antes de Cristo. Ellos estuvieron ejerciendo sus diferentes ministerios. 400 años después, nos encontramos ya en el tiempo de Jesús, totalmente cambiado y habían asimilado todo este tipo de acciones o todo este tipo de argumentos o conceptos acerca del divorcio. Todo era justificado en medio de los judíos en relación con el divorcio. Incluso el sacerdocio lo consideraban como algo noble, como una conducta justa, y utilizaban millón de argumentos en relación con separarse o darle carta de repudio, de divorcio a su mujer. Era muy lícito, era muy común, era un estándar de esos tiempos. Inclusive este judío llamado Gilel propuso y argumentó muchas cosas que totalmente se fueron en contra ya de la misma palabra revelada de Dios.
el Antiguo Testamento había sido totalmente ignorado por cualquier razón, por cualquier tipo de argumento o de hecho. Ellos podían abandonar a su mujer, podían terminar con ese vínculo porque les había hecho mal la cena, porque se habían soltado el cabello, porque habían hablado con un hombre. Inclusive existieron oraciones que hacían los judíos en donde llegaban a decir: te doy gracias, Dios, porque no me hiciste mujer. Te doy gracias, Dios, porque no me hiciste esclavo o no me hiciste gentil. Eso en relación con el menosprecio o el grado que le otorgaban a la mujer. Toda fórmula flexible para divorciarse por cualquier razón que no esté basada en las escrituras no nos sirve. Y toda forma totalmente cerrada también para no divorciarse está también fuera de contexto. Tenemos que regresar a la palabra del Señor y notar lo que ellas nos dicen y nos da luz acerca de este tema. Marcos capítulo 10, nos encontramos con un texto y su contexto totalmente claro, donde los fariseos se acercaron a Jesús para tocar este tema, pero tratando de tenderle una trampa a él. Como siempre, estas trampas trataban de hacerla para llegar a culparlo y ejercer sobre Jesús algún tipo de acción violenta. Pero cuando Jesús explicaba o tocaba este tema, él siempre ignoró directamente todo argumento humano, toda tradición o creencia humana. Totalmente el Señor las ignoró. Toda tradición o todo argumento no avalado por las escrituras, toda opinión no avalada por las escrituras, él totalmente ni siquiera las tomó en consideración. Y cuando vemos el contexto de Marcos, por lo menos encontramos dos puntos que debemos considerar. Primero, el Señor les dijo, cuando le hicieron la pregunta si era lícito que un hombre le dé carta de divorcio a su mujer, el Señor les dice: Moisés les dijo esto, pero fue por causa de la dureza de su corazón, de vuestros corazones. Otras versiones dicen por la terquedad de sus corazones, o por lo terco que son, por la dureza del corazón. Moisés permitió darle carta de divorcio a la mujer. Pero también el texto nos aclara algo en relación con el pensamiento del Señor. Y él le dice, pero, que esto da un contraste, pero al principio o desde el principio no fue así. Y él se remonta, cuando habla del principio, a la misma creación en Génesis capítulo 2, versículo 24, en donde Dios lleva a cabo la primera unión o primer matrimonio en su voluntad santa y su carácter revelado ahí en las escrituras. Y dice, claro, dice, dejarán padre y madre, rompiendo ese vínculo de los padres que por siempre a cada ser humano o para cada ser humano ha sido muy importante. Para dejar padre y madre, al romper ese vínculo, solamente es con la finalidad de formar otro hogar. Dejarán padre y madre. Y dice, y se unirán, tomarán a la persona a la cual ellos han considerado que va a ser su ayuda idónea, su esposa o su esposo, al cual han considerado y han llevado a cabo mucho tiempo de oración delante de la presencia del Señor, y han gastado todo tipo de pruebas para asegurarse que lo están haciendo conforme a su voluntad. Se unirán a ella o a él. También dice las escrituras, serán una sola carne. Ese es un vínculo tan sagrado y especial al ser una sola carne, tanto en la parte psicológica, intelectual y sexual. Llegarán a ser una sola carne. Y termina diciendo, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe.
Todos estos aspectos son considerados por el Señor cuando dice, pero al principio o desde el principio no fue así. Moisés les dio esa razón para divorciarse por la terquedad del corazón o por la dureza de su corazón, pero al principio no fue así. Y si notamos desde este principio, fueron creados el uno para el otro. La mujer o el hombre que tienes a tu lado ha sido creado para ti, ha sido creada para ti. No debe existir competencia. En el Edén no había alguien más, otra mujer u otro hombre que pudieran haber elegido. Ese es el corazón del Señor. Y en ese sentido debemos aplicarlo también. No debe haber competencia dentro de un matrimonio, a más que tú le des cabida a ello. El sacrificio de la vida de uno en pacto con un cónyuge es lo que lo hace inquebrantable. Y no estoy hablando de un sacrificio en forma negativa, sino un sacrificio en forma positiva, en dar la vida, en cohabitar juntos, en vivir juntos con otra persona y que lo va a hacer esa unión o se va a transformar esa unión en algo inquebrantable. Eso es un sacrificio y es una lucha, esfuerzo diario que debemos realizar cada uno. Por eso la familia con el divorcio se destruye. Recordemos, aún ni la misma iglesia tiene tanta importancia cuando consideramos a la familia. La familia es la primera o tu primera obra de Dios. La iglesia va a tener otro pastor, pero tus hijos o la familia no va a tener otro padre sustituto, pero ya no va a ser el padre original y no lo va a tener. La iglesia sí lo va a tener, sí va a tener otro pastor. Por eso se destruye el matrimonio con el divorcio. Y todo matrimonio es una obra de Dios. Hombre o mujer, no rompas obras de Dios, no rompas pactos de Dios, no seas cómplice de ello. En toda unión de pacto, Dios está involucrado, Dios está presente. Por esto, cuando vemos Éxodo capítulo 20, versículo 14, versículo 17, y también Levítico capítulo 10, 20, perdón, versículo 10, encontramos que la muerte se le aplicaba a los que violaban ese pacto o ese vínculo, no al inocente. Solamente al culpable se le aplicaba la muerte por haber violado ese sagrado pacto. Imagínense, ya en el Nuevo Testamento, inclusive con solo mirar a otra para codiciarla, ya era una forma de romper ese vínculo. A esos extremos llegó el pensamiento y la revelación del carácter de Dios por medio de Jesús. Entonces, nunca entendamos que nunca esta disciplina de muerte se aplicó sobre el inocente, nunca. Solo era aplicada sobre el culpable con la muerte y al morir el cónyuge inocente quedaba libre para volver a casarse por la muerte del cónyuge. Entendamos eso muy claro y recordemos que el segundo aspecto que notamos en este contexto de Marco es que cuando ya los discípulos fueron a la casa, le preguntaron acerca de este tema, que los fariseos le habían preguntado en forma de tenderle una trampa. Y le preguntaron acerca del asunto y el Señor les dice, el que se divorcia y se casa con otra comete adulterio contra la primera y la mujer si deja a su esposo y se casa también comete adulterio con ese primer esposo. Le pudo decir esto el Señor, pero ahora tenemos que considerar también que el Señor en otros evangelios sinópticos se amplía este concepto, tanto en Mateo capítulo 5, versículo 32, como en Mateo 19, versículo 9 al 10, amplía este concepto. Y aquí encontramos la llamada excepción, o muchos la consideran como la cláusula de excepción.
No podemos ignorarla. El Señor la reveló, el Señor la expresó. Y si Jesús la expresó, no puedo ignorar que existe una cláusula de excepción. Y esa cláusula de excepción, el Señor dice, a no ser por causa de infidelidad o de fornicación. Esa cláusula de excepción es muy clara. Muchos textos la traducen como inmoralidad sexual, como infidelidad conyugal, como fornicación o como tener relaciones con otra persona. Esa cláusula de excepción existe. Yo no puedo ignorarla, no puedo decir, no está en la palabra de Dios. Ahí está, porneia. En la literatura griega, el Nuevo Testamento se refería a adulterio, a fornicación, a prostitución, a incesto. Bueno, tenía una variedad de significados, pero en este contexto es una infidelidad conyugal, sexual. Ahora entendamos que aquí el Señor no está dando un mandamiento, no está dando una orden, está dando su pensamiento. Entendamos que muchas personas inocentes han sufrido la tradición denominacional al interpretar a manera totalmente cerrada las escrituras y aplicando y diciéndoles, no puedes volverte a casar, tienes que mantenerte así como estás, soltero, soltera, si tu cónyuge te fue infiel. Y muchos inocentes han recibido esto sobre sus vidas. Pero aquí está esta cláusula de excepción y tenemos que tomarla en consideración. Y no podemos aplicarle a un inocente esta cláusula de esa manera tan cerrada. Debemos considerar un punto muy claro, el arrepentimiento del cónyuge culpable. Si hay arrepentimiento del cónyuge culpable, entendemos que el Hijo de Dios no va a tomar decisiones apresuradas, el inocente, el cónyuge inocente, y va a estar delante de la presencia del Señor, orando y esperando en la voluntad de Él y preguntándose el por qué ha acontecido todo esto. Yo creo que eso también es importante anotarlo, especificarlo. El cónyuge inocente o el Hijo de Dios no tomará esto como una excusa para dedicarse y rápidamente buscar otra persona, porque el caso será muy doloroso. No creo que sea tan fácil de sobrellevar que una persona sea objeto de una infidelidad. Y al Hijo de Dios, eso le llevará delante de la presencia del Señor a buscarlo en oración y tendrá la respuesta del Señor. Y considerando también a su cónyuge culpable, si llega a él con verdadero arrepentimiento. Si no lo hace así, no creo que pueda darse también en el futuro otro tipo de acercamiento. Pero consideremos la cláusula de excepción. No es un mandamiento, les dije anteriormente. No debemos tomarlo de esa manera para divorciarse y segundas nupcias de una manera rápida. Debemos entender de una manera clara que Jesús no está afirmando que la pareja libre debe divorciarse. No lo está diciendo de una manera rápida. Está dando él de una manera, como decir, su pensamiento en su corazón acerca de la persona inocente, a no ser por causa de fornicación. Pero también no está afirmando que el cónyuge inocente debe volver a casarse, ni divorciarse, ni volver a casarse cuando hay infidelidad. ¿Por qué? Porque debemos considerar el corazón del Señor en estos momentos, aún más en estos momentos o en estos últimos tiempos en donde la iglesia está sufriendo muchos ataques de diferentes frentes, pero también inclusive internamente. El corazón de Dios, por medio de su palabra revelada, debemos nosotros considerarla. ¿Qué piensa Dios acerca de eso? ¿Qué piensa el Señor en una manera profunda acerca de esto? El Señor, yo creo que considera al cónyuge inocente y puede darle este tipo
de libertad a que pueda unirse nuevamente, pero ya expliqué después de todo este proceso que tenga que darse. Ahora, cuando notamos Efesios capítulo 5, versículo 25, notamos en este texto que literalmente dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia, así como Cristo amó a su iglesia. La iglesia del Señor, les pregunto, ¿ha sido fiel siempre a Cristo en toda la existencia que ha tenido? ¿Siempre le ha sido fiel? ¿Nunca ha cometido adulterio espiritual? Diariamente. Diariamente la iglesia de Cristo le falla. Siempre. Aún desde el Antiguo Testamento, el Israel de la antigüedad le fue infiel al Señor y cometió adulterio espiritual. Y si consideramos aún más atrás, entre los patriarcas, todos los matrimonios estuvieron manchados con este mal de la infidelidad. Cada patriarca manchó el matrimonio con la infidelidad, con la poligamia. Y déjeme decirle que ninguno se destruyó, ninguno llegó a separarse de esa manera. Eso en el Antiguo Testamento. Por eso ya encontramos con Jeremías, en el capítulo 3, versículo 8, un profeta preexílico, que Dios, a través de Jeremías, le dio carta de divorcio a Israel, le dio una carta de repudio por todas sus infidelidades y por todos sus adulterios. Pero después, más adelante, con Oseas, el Señor volvió a tomarla. Le dice a Oseas que la vuelva a tomar, y con un corazón enternecido, inclusive después le manda a Oseas para que lo experimentara casándose con una mujer que le iba a ser infiel siempre. Oseas capítulo 2, versículo 19, y Oseas capítulo 11, versículo 8. Y Oseas pudo experimentar de una manera tan amarga, pero teniendo también el corazón enternecido de Dios, experimentando el corazón enternecido de Dios en relación con el amor a su mujer infiel y volviéndola a tomar nuevamente. Apliquemos el caso también con el esposo infiel. Recuerden, cásense con la persona que tenga a Cristo en su corazón. Cásense con una persona que tenga a Cristo, que Cristo realmente viva en su corazón. Eso es importante. Pero déjame decirte, hijo de Dios, que si te divorcias de tu mujer por cualquier tipo de dureza de tu corazón o terquedad de tu corazón, estarás cometiendo adulterio con la mujer que te cases nuevamente. Y si tu mujer anterior, tu verdadera mujer, se casa, también cometerá adulterio por terquedad o dureza de corazón. No existen, no existen, no existe ningún texto revelado donde te indique que esa es la voluntad en el carácter santo de Dios. Es una terquedad o dureza de tu corazón si lo haces. Ese es un llamado a tu vida. Y recuerda, yo sé que no va a ser fácil para los nuevos creyentes jóvenes si deciden unirse en matrimonio aún en estos tiempos. El verdadero creyente, aún siendo verdadero creyente, hijos de Dios, nadie es perfecto, hermanos. Entonces, no creamos en esos cuentos de hadas. Todos, dice la palabra del Señor, Pablo pudo recibir en 1 Corintios, tendrán aflicción de la carne. Esa aflicción de la carne, de una manera clara, el apóstol Pablo lo pudo decir: problemas en el matrimonio, problemas con la pareja o problemas de pareja, lo van a tener que experimentar. Y eso va a ser un detonante muy fuerte para que pueda o ser totalmente mejor ese matrimonio, o pueda transformarse en una cárcel terrible para cada uno de ustedes. El Hijo de Dios sabrá llevar adelante las cosas conforme a su voluntad. Iglesia del Señor, tomemos en consideración
el carácter y la voluntad de Dios en estos tiempos que son muy importantes y batallemos totalmente con nuestra terquedad y dureza de corazón. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.